presidencia, ¿cuál es el panorama que se ve a nivel nacional? Bueno, un saludo cordial a mis queridos compañeros, compañeras de la provincia de Cotopaxi. Como ya habíamos advertido en el anterior periodo de gobierno del presidente Noboa y ahora en la segunda vuelta, el presidente de la República viene a instalar los negocios, sobre todo en los territorios de los pueblos indígenas. Lamentablemente, en este momento, en el mes de marzo de este año, empezó los 6 proyectos mineros. Mucho se ha cuestionado al gobierno de Correa. Cuando Correa estaba haciendo el catastro minero en el Ecuador en el 2009, y en ese proceso dieron concesiones en ciertos territorios, nosotros de frente le enfrentamos. Pero hay que decir claro, para que funcione una mina, tienes que tener primero un catastro minero, luego tienes que tener, en este caso, un estudio inicial, luego tienes que tener, ¿no es cierto?, el estudio de la presencia de minerales, para las cuales tienes que hacer una exploración inicial, exploración avanzada. Y si ya tienes presente, listo, tienes que ir al medio ambiente, tienes que hacer autorizar al medio ambiente. Y si ya tienes eso, tienes que hacer autorizar el agua para uso para esa minera. Luego viene la etapa de explotación inicial. Y si es que ya has transcurrido, como lo que está pasando en Cordillera del Cóndor, en este caso, vas haciendo las valoraciones de la explotación avanzada. Luego de eso tienes que hacer, en este caso, la valoración de los pasivos ambientales. Digamos que Correa, él decidió en el primer punto las concesiones y el tema de catastro, pero el resto ha hecho Moreno, el resto ha hecho Lazo y el resto está haciendo Daniel Noboa. ¿Por qué no reaccionan ecuatorianos? Porque tenemos que seguir solo mencionando a un expresidente. En consecuencia, lo único que están utilizando es esta muletilla para seguir haciendo negocios de los territorios de los pueblos indígenas. Un segundo elemento que fue advertido: la criminalidad en el Ecuador no va a acabar, lamentablemente. ¿Saben por qué? Porque están utilizando políticamente un tema tan doloroso para los ecuatorianos, que en el día a día estamos siendo asesinados. Al mes de abril, mayo, vamos a cerrar el país más violento de la región. Se puede imaginar 3.008 asesinados. En comparación a los países de la región, somos el país más violento y van a seguir utilizando esta criminalidad para, en cambio, ahora, lógicamente, quieren hacer pasar una ley económica urgente, de economía no tiene nada, una ley fascista. ¿Y para qué? Esto no va a ser para combatir a la criminalidad, va a significar para la lucha que los pueblos vamos a levantar, porque no está resolviendo los problemas más sentidos. ¿Sabe cuál sería, el señor presidente de la República y cotopaxenses, la ley urgente? Una ley urgente que yo le propongo. ¿Qué tal si no discutimos una primera ley que obligue a todos los grupos económicos tramposos que evaden más de 7.000 millones de dólares al año, en donde encabeza la familia Noboa, con 94 millones de dólares? Saquemos una ley, paguen todos los impuestos y de ahí vamos a tener más de 3.000 millones de dólares fresquitos. Para con eso podemos hacer un programa que realmente combata la criminalidad. ¿Por qué no pensamos en una ley así? ¿Saben por qué no quieren pensar? Porque esta gente, estos grupos económicos que no pagan impuestos a los ecuatorianos, esconden en paraísos fiscales, ganan en el Ecuador, pero ellos simplemente están dejando que los ecuatorianos estemos sufriendo. Entonces, en ese sentido, yo invito que los asambleístas, por lo menos los que quedan con dignidad, no pueden apoyar, en este caso no pueden apoyar una ley a nombre de economía de urgente económico que no va a resolver nada. Y aquí no es un problema de ley o no ley. Lo que tienen que hacer es recaudar, recuperar los territorios que están siendo controlados por la criminalidad. Y eso no vas a hacer con una ley. Tiene que hacer con decisión. Tienes normativa, tienes constitución. Y es más, hay territorios como las nuestras que están siendo garantizadas ese control absoluto para no permitir el ingreso de la criminalidad. Aprenda de las gestiones comunitarias. En base a eso yo creo que es posible realmente hacer una planificación y salir de este conflicto tan intenso que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Qué decir
frente a la situación de Pachacuti? Si bien es cierto, 3 de la bancada se han alineado o no han sido, no han votado con el movimiento ADN, pero vemos que 6 ya están prácticamente, inclusive han dado ya algunas sugerencias, modificaciones, llegando pues a los ministros de gobierno. Yo creo que el movimiento Pachacuti en su origen nació desde el cuestionamiento a lo establecido. O sea, ser una alternativa frente a esta realidad. Pero sin embargo ha ido adoptando una línea. Hay un sector del movimiento Pachacuti que están de acuerdo con las ideas de la derecha. Es respetable, pero identifíquense, así como hemos identificado nosotros. Creemos en la plurinacionalidad, creemos en la interculturalidad, creemos en el respeto de las diferentes formas de la economía en este país, la comunitaria, la pública y la privada. Pero identifíquense. Pero ellos simplemente se esconden en el anticorreísmo. Por lo tanto, creo que se ha agotado ese proceso, en la cual vamos a analizar en el Congreso de la CONAIE la expulsión de los asambleístas que en este caso no han sabido respetar a la línea consecuente de la CONAIE y del mismo Pachacuti. Así que en el Congreso de la CONAIE será muy intenso, debatiremos, y además de eso, el movimiento Pachacuti tiene que convocar un congreso ideológico, clarificar su línea y continuar trabajando. De lo contrario, simplemente está sirviendo para espacios oportunistas de algunos compañeros, compañeras, que no han entendido ni han leído el proyecto político de la creación del Pachacuti y de la CONAIE. Faltarían pocos días, pocos meses para que deje su periodo, compañero Leonidas. ¿Cuándo se tiene alguna fecha prevista para el Congreso? Bueno, el día viernes 13 de junio hay el Consejo Ampliado de la CONAIE, donde se define absolutamente todo del Congreso. Hemos tenido 2 reuniones de planificación de los consejos políticos, los 3 consejos de gobierno de las regionales, la CONFENIAI, la CONAICE y la ECUARUNARI. El 90% de los dirigentes participantes están en consenso en este proceso para llevar el Congreso de la CONAIE. No hemos tenido la presencia de pronto del presidente, pero entendemos que el presidente no está conduciendo a todo el Consejo de Gobierno, por lo tanto están alineados a una decisión nacional los compañeros y compañeras de los consejos de gobierno. ¿Hay posibilidad de reelección? ¿Cuál es el sentir? Aquí en el MIG entiendo que se dio también ese respaldo para una reelección. Sí. Muchas gracias, compañeros de la provincia de Cotopaxi. Sé que salió una resolución sin mi presencia, una resolución en el Congreso de la CONAIE para una reelección. Efectivamente, yo les he dicho claro, yo no estoy interesado en una reelección. Si la gente está dispuesta a luchar, tomará una decisión en el Congreso. Si la gente ha dejado meter por los criterios del gobierno, listo, hay que avanzar. Pero yo no estoy interesado en una reelección, como han pretendido posesionar, que yo estoy intentando maquillar lo que sea. No, aquí lo que vamos a dejar claro es que un consejo de gobierno, con convicción, con conciencia, con una agenda clara, cuáles son los puntos que han hecho, habrá un proceso de evaluación sobre la implementación de este proceso que ha permitido estar al frente de la CONAIE, este consejo de gobierno. ¿Realizar algunas actividades o inauguraciones de importantes acciones comunitarias que se ha hecho en su Consejo de Gobierno? Sí, vamos a dejar con algunas placas además para que sepan que ha habido una gestión bastante importante. Nosotros hemos trabajado con 5 ejes de trabajo. El primer eje se llama la implementación de los 21 derechos colectivos. Hay como 12 subejes: educación, salud, universidad, soberanía alimentaria, derecho territorial, titulación de territorios diferenciados en las 3 regiones. ¿Cuánto hemos avanzado? Un segundo eje, que es la plurinacionalidad. Este Consejo de Gobierno ha participado en 15 cuerpos legales, de las cuales 3 de manera directa. La ley de aguas, que hemos construido nosotros, la ley de consulta previa, libre e informada, que hemos construido nosotros con todos los pueblos y nacionalidades, y la ley de comunicación, que reformamos y finalmente fue aprobada en la Asamblea Nacional. 12 cuerpos legales que aún todavía siguen en discusión. Muchos han sido también aprobados, como la ley de educación intercultural bilingüe, con las cuales hemos logrado institucionalizar el Consejo Plurinacional, aunque no quiso el gobierno, pero con lucha hemos logrado institucionalizar. En este momento está suspendido porque ha metido la mano el gobierno nacional a través del decreto 03 que delega a la señora vicepresidenta de la República para seguir manipulando el sistema de educación intercultural bilingüe. El segundo eje se llama, el tercer eje se llama la unidad en la diversidad. Se ha anclado en la lucha con los campesinos, montubios, la lucha por la defensa de los territorios, por la producción, la ecología, el medio ambiente. Un cuarto eje, agenda internacional, que hemos trabajado en 3 campos: unidad con pueblos indígenas a nivel
nivel internacional, agenda en las Naciones Unidas, en los foros permanentes, pero también los eventos de cambio climático y de biodiversidad que ha tenido presencia el movimiento indígena, pero también solo en nuestro Consejo de Gobierno hemos tenido la posibilidad de decidir en dos cortes, en dos sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que ningún otro Consejo de Gobierno lo ha logrado hacer, y hemos logrado también instalar 4 sesiones en la Comisión de Derechos Humanos, y además de eso una agenda con cooperantes a nivel internacional, en las cuales en este momento se deja planificando una arquitectura para la conformación de un fondo territorial de los pueblos y las nacionalidades para garantizar el autogobierno. Y finalmente el fortalecimiento institucional, que es el quinto eje, en términos administrativos, en términos de proyecto, en términos comunicacionales, en términos de departamento jurídico, pero además de eso vamos a dejar inaugurando la segunda sede de la CONAIE, que se va a llamar el Centro de Integración Internacional de los Pueblos Indígenas, que está ubicado en Conocoto, con infraestructura, en este caso para reuniones, para la gastronomía, para la dormida, un centro de economía comunitaria, un estadio, que ahí no nos quedó tiempo para hacer el primer campeonato, que ahora vemos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo va a impulsar esta cuestión. Nosotros ya diseñamos hace 2 años, el primer campeonato queríamos hacer al cierre de este congreso, sin embargo los tiempos no nos han dado para la participación. Iba a funcionar la escuela de fútbol, de deportes profesionales para los pueblos y las nacionalidades. También tenemos un centro de producción que un poquito hemos avanzado en la producción no solo agroecológica, sino estamos ahora llamando la agricultura regenerativa, ¿no? En este caso, sin dañar la naturaleza, hacer producción, que estamos ahí teniendo. Hemos hecho un centro de coricancha, un centro ceremonial, tenemos también el auditorio que nunca se había tenido, ahora lo tenemos. Hemos instalado el centro de la memoria, en este caso hemos logrado más de 2.500 videos, cassettes, ¿no? Digitalizar desde 1980, que en este momento el 12% se ha logrado y queda planificado con un proceso presupuestario para que se pueda digitalizar el 100%, más de 5.000 documentos físicos desde la creación de la CONAIE que estaban ahí botados, yo no sé por qué tuvieron así, se ha logrado, estamos en un proceso de digitalización y esa memoria histórica que hemos logrado reconstruir durante 500 años. Entonces aquí vamos a encontrar desde 1777, 1600, todas las luchas en la época de las alcabalas, que significaron la lucha de Dolores Cacuango. Desde 1492 hemos logrado sistematizar y en ese proceso lógicamente se ancla perfectamente la memoria con firmas originales de cómo nació la CONAIE, la Ecuarunari y el movimiento Pachacuti. Así que vamos a dejar y vamos a dejar diciendo, esto es la gestión de un modelo de gestión de gobernanza comunitaria desde la lógica de la democracia comunitaria, a diferencia de la gestión, de los modelos de gestión de administración pública o la administración privada. Si no, nosotros vamos a dejar garantizando el modelo de gestión en este caso, de la gobernanza comunitaria. Para aquellas organizaciones a nivel nacional, ¿cuál sería también ese mensaje? ¿Se ha construido todo ese trabajo? Entiendo de haber elección o que venga otro dirigente, ¿con qué firmeza o cuál es la recomendación? ¿Cómo autoridad usted todavía daría a las organizaciones para que se elija este nuevo Consejo de Gobierno? 3 cosas me parece importante. Primero, respetar las decisiones colectivas. La CONAIE tiene el alcance de llegar a 56 organizaciones que deciden directamente. Este es el 5º nivel de organización. Entonces, cuando me dicen, oiga, pero ¿de dónde salió candidato? ¿De dónde decidieron eso? Decidimos con las 56 organizaciones que deciden, en este caso directamente en la CONAIE. Ahora, estas organizaciones de pueblos y nacionalidades tienen la obligación, que hemos hecho una reforma también estatutaria, lógicamente, tienen la obligación de que esto no quede en esta decisión, sino trasladen a la organización regional, al gobierno regional, esto trasladen a las federaciones provinciales y las federaciones provinciales trasladen a las organizaciones de segundo grado y las organizaciones de segundo grado, que son gobiernos de comunidades, trasladen a los gobiernos comunitarios. Y asimismo, decisiones de las comunidades vienen a las organizaciones de segundo grado a las federaciones provinciales, federación provincial a la organización regional, en este caso en la sierra la Ecuarunari, en la Amazonía la Confenai, en la costa la CONAICE, y como una acción orgánica
la conducción a nivel nacional. Esto es lo que yo les recomiendo a los compañeros, que se mantenga ese respeto. Lógicamente, ahora en la era de las redes sociales, del internet, esto ha ido generando, ha ido rompiendo. Entonces, ahora lo que nosotros hemos hecho es un diseño de comunicación que esté al día, capaz de que todas las redes sociales, mimetizando en esas estructuras organizativas, no se pierda este vínculo orgánico. Un segundo criterio, creemos muy importante, que debe garantizar un Consejo de Gobierno a partir de un plan estratégico, a partir de un plan de vida. Nosotros lo vamos a dejar haciendo, vamos a discutir en el Congreso, actualiza el plan de gobierno, y este plan de gobierno estamos dejando para los próximos 15, 20 años. Y en ese proceso, lo que se tenga que ir cambiando en los momentos que van asumiendo otros consejos de gobierno, se irán actualizando, pero tiene que tener una perspectiva. ¿Qué hacemos con los pueblos indígenas? ¿Qué? ¿Vamos a seguirnos desapareciendo en el Ecuador? ¿Nuestro idioma, nuestra identidad, incluso los números en los censos, o es que tenemos que fortalecer de diferente manera? Y un tercer criterio, creemos importante, que desde esta idea de la plurinacionalidad hay que relacionar con el resto de la sociedad, con los poderes del Estado, pero con una agenda absolutamente clara, porque si no, me da mucha pena, compañeros, que no tienen claridad, van a la alfombra roja, a la posesión del presidente de la República, y resulta que te votan a la última grada. ¿Qué es eso? Eso no es tener dignidad. En consecuencia, cuando escucho al presidente de la República, ni siquiera una coma, ni siquiera una palabra referente a la política de los pueblos indígenas, lo que está claro es, hay una utilización del símbolo y hay una utilización de los dirigentes, que hasta ahora no ha dicho, vean, esto vamos a respetar a los pueblos indígenas. Estas tres recomendaciones, y seguramente discutiremos más en el Congreso de la CONAIE.